Este vídeo constituye un catálogo de las microrreservas que vamos a encontrar en la comarca del Alto Palancia, con las especies protegidas que se encuentran en cada una de ellas. Las imágenes que al comenzar pertenecen a el monte de Santa Bárbara de Pina, concretamente estamos en la Solana. A lo largo vemos todo el Alto Palancia desde estas vistas. En la umbría de esta montaña, de que goza de una gran biodiversidad, se encuentra una de las microrreservas de flora de la comarca del Alto Palancia. Decir que este monte de Santa Bárbara se caracteriza su singularidad por los sustratos, porque lo forman, porque son rodenos, son suelos silíceos, son facies silíceas de areniscas rojas triásicas del Buntsandstein, y también por su altitud, caracterizado por los pinares mixtos de pino rodeno, pino spinaster y pino albar, que es el pino silvestris. Y se caracteriza esta microrreserva, y por tanto este monte de Santa Bárbara, por la presencia del melojo, que es el Quercus pirenaica, antiguo restor de lo que es el melojar, que era el cefalantero Quercetum pirenaicae. Aquí se encuentra, desde el punto de vista del microclima, el piso bioclimático submediterráneo subespontáneo, subhúmedo. Decir que en las microrreservas que vamos a describir son las que encontramos en el Alto Palancia. ¿Qué es una microrreserva? Pues es una zona de menos de 20 hectáreas de extensión, que es declarada mediante orden de la Consejería del Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, bien a propuesta propia o de los propietarios de los terrenos. Y sirve para fines, por ejemplo, como para dotar de mayor protección, o mayor grado de protección legal y permanencia a parcelas experimentales de investigación botánica, para conservar las localidades clásicas botánicas, o para favorecer la conservación de los sustratos sobre las que crece esta vegetación tan singular, o para preservar los inventarios sobresalientes de unidades de vegetación, también para conservar individualmente o en conjunto árboles monumentales o singulares, para preservar recorridos botánicos, didácticos y rutas ecológicas, para la docencia botánica, o para facilitar la reintroducción o reforzamiento de poblaciones de plantas amenazadas o en peligro de extinción. A continuación paso a exponer las distintas especies protegidas que pueden encontrar en las microrreservas existentes en la comarca del Alto Palancia. Las fotografías que se incluyen, parte son mías, la mayor parte son de José Quiles, de botánicos como Gonzalo Mateo y de otros botánicos, así como del Instituto Cartográfico Valenciano o de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Con este vídeo intento mostrar el rico patrimonio de biodiversidad y de flora que tenemos en la comarca del Alto Palancia y que hemos de preservar para generaciones futuras y para su disfrute. La primera microrreserva que vamos a describir es la microrreserva de Santa Bárbara de Pina. Expondremos unos mapas cartográficos del Instituto Cartográfico Valenciano. Decir que está la ermita de Santa Bárbara, esto es la ermita de Santa Bárbara, donde los vecinos de Pina de Montalgrao realizan una romería. Como unidades de vegetación prioritarias encontraremos el melojar ibero-levantino y una vegetación rupícola de fisuras con Centaurea santae barbarae. La primera especie que vamos a ver en esta microrreserva es el Quercus pirenaica, que crece en suelos silíceos en zonas subatlánticas y continentales, y como característica las hojas, pues cuando son ejemplares jóvenes, pues son tomentosas, lobuladas, y cuando son el ejemplar es más adulto, pues presenta unos pelos estrellados y no presenta ese aspecto tomentoso. Este taxón presenta influencias de sus progenitores, la Centaurea pinae y la Centaurea paui, verdes y flexulosos. Las hojas son imparipinnadas con 2 a 4 foliolos con verdes en el haz, con el foliolo terminal a menudo más grande, y glaucescentes en el envés. Las flores son amarillas con el En cuanto al Lecaptemopsis pálida, subespecie Villersen, presenta unos tallos simples y en el ápice unos capítulos solitarios poco foliosos. Presenta brácteas con margen marrón oscuro y lígulas blancas o amarillas.
En cuanto a la microreserva del Pico de Espadán, las unidades de vegetación prioritarias pues son el carrascal silicícola, el jaral y brezales y pino de rodeno, la vegetación de roquedo con Minuartia valentina y los pastizales anuales silicícolas. Este taxón se presenta en terrenos rocosos y pedregosos sobre sustrato silíceo. La planta presenta una base lignificada y las hojas se suelen situar en la zona media de los tallos y están provistas de pares de dientes laterales. Esta centaurea habita en su rupícola y vive en roquedos y taludes pedregosos en las areniscas rojas del Pico de Espadán. Planta cubierta de densa glandulosidad que la hacen pegajosa. Las hojas, las caulinares son aplexicaules y las basales son atenuadas en el peciolo, son oblongo-lanceoladas y dentadas, y los capítulos pues tienen un involucro con pelos glandulosos y estrellados. En cuanto a la Liliaceae compositum, podemos decir que tiene unas hojas muy hirsutas, capítulos con involucro grisáceo y lígulas amarillas. Habita en bosques y roquedos silíceos. Planta con hojas dispuestas en la base del tallo. Es hirsuta, con pelos robustos y largo peciolo. Los capítulos tienen con pelos simples, también asteroides y glandulosos. Habitan roquedos de montaña. En cuanto a la Liliaceae sabaudum, decir que los tallos son erectos, son cubiertos por pelos estrellados. Las hojas tienen pelos sobre todo en las nerviaciones y bordes, son oblongo-lanceoladas o lanceoladas u ovales, son dentadas y las flores son amarillas, están dispuestas en panículas corimpiformes. Este Jasoni es una planta rizomatosa, herbácea, cespitosa, tallos pelosos, hojas planas y pelosas también, lanceoladas o sesiles, y las flores son liliáceas con un cáliz peloso y se agrupan en glomérulos terminales con brácteas enteras o poco dentadas. Esta compuesta, esta Lecaptemopsis pálida subespecie Birercen, presenta unos tallos simples y en el ápice unos capítulos solitarios poco foliosos. Las brácteas presentan un margen marrón oscuro y las lígulas son blancas o amarillas. La Minuartia tiene tallos delgados y erguidos, leñosos en la base, inflorescencias con escasas flores, flores con pétalos más largos que los sépalos del cáliz y hojas lineares. Habita en pedregales y roquedos silíceos en sustratos poco profundos. Planta erecta con tallo simple o poco ramificado. Las hojas se disponen en la base, son suculentas, largamente pecioladas, orbiculares, arrillonadas y crenadas. En cuanto a las flores, son pentámeras que se disponen en cimas terminales laxas, con unos pétalos blancos más largos que los sépalos, que son glandulares. En relación a esta escorfularia de sombra, es una hierba perenne, rizomatosa, glabra, con una corola bilabiada, de un color verdoso púrpura, sobre todo en el labio superior, con unas anteras amarillas y unas hojas pinnatisectas, con los segmentos lanceolados a ovados, aciculares, planas, blandas, de un color verde oscuro, dispuestas de dos. En cuanto a este silene, decimos que los tallos son ascendentes, ramificados en la base, las hojas son tomentosas, las inferiores son largamente pecioladas, espatuladas. Las flores son erectas o patentes en la floración, se disponen en panículas. En cuanto a los pétalos, son blancos y verdosos y el limbo de los pétalos no tienen expansión en láminas largas en su base. El carpóforo es de 4 a 7 milímetros y la cápsula es cónica. Balsa de la Dehesa es un estanque temporal mediterráneo. En cuanto a las unidades de vegetación prioritaria, están los jarales berzales secos silicícolas con contueso, los alcornocales de Kerkurshuber, los pastizales terofíticos de sustrato silíceo y los matorrales termófilos con mirto. Planta con tallos erectos, a veces ramificados dicotómicamente, hojas lineares, aparentemente verdiciladas, las flores blanquecinas están dispuestas en glomérulos terminales compactos con brácteas y sépalos desiguales. Habita en lugares abiertos, en suelos arenosos silíceos. Esta es una planta anual con hojas suculentas, papilosas, lanceoladas, planas en el haz y cóncavas en el embés. Flores pentámeras con pétalos triangulares de color rojizo y la inflorescencia se dispone en cimas axilares. Habita en prados secos silíceos. Esta lavándula posee tallos leñosos en la base, finamente tomentoso-lanosos. Las hojas son blanco-tomentosas, con pelos ramificados y con un margen revoluto. Las flores están dispuestas en espigas gruesas compactas
y elípticas, y en su ápice lleva un penacho de brácteas de color violáceo. La diferencia con la lavándula estohechas es que las brácteas y pedúnculos florales son tan largos o más que las espigas. Árbol de talla media, su corteza es tuberosa, gruesa y bastante agrietada. Las hojas son coriáceas, persistentes y ovadolanceoladas, con un haz verde, y el imbés es un verde blanquecino tomentoso. El fruto es tipo nuez y tiene una cubierta coriácea, que es la bellota, y la parte inferior es la cúpula, que es campanulada, y está cubierta de unas escamas triangulares, muchas de ellas arqueadas o reflejas. En cuanto al Theocrium, podemos decir que es una planta leñosa con tallos erectoascendentes. Los tallos jóvenes suelen ser blanco-tomentosos. Las hojas son lineares, sesiles y revolutas en el margen, con un haz verde grisáceo y el embés blanquecino. Las flores son verdes o rosadas, están dispuestas en inflorescencias glomerulares subgloposas, y las brácteas son lanceoladas, más largas que la cabezuela. Las bracteolas son pecioladas. En esta microreserva tiene comunidades de vegetación prioritaria, pues comunidades de roquedo calizo de umbría y encinares con tejo y acebo. En esta microreserva se encuentra un desfiladero profundo y estrecho con sendos paredones de roca caliza grisáceo blanquecinas, por donde accedemos al nacimiento del río Palancia. Esta leguminosa es un arbusto de tallos verdes y flexuosos. Las hojas son imparipinnadas con 2 a 4 foliolos con un verdes en el haz, con el foliolo terminal a menudo más grande, y glaucescentes en el embés. Las flores son amarillas, con el cáliz campanulado y bilabiado. La uña de los pétalos es más larga que el cáliz y están dispuestas en grupos pendulares. Este Hyarthion tiene un involucro bastante peloso, cubierto de abundantes glándulas negruzcas y algunos pelos estrellados. Las hojas son ovadas o ovado-espatuladas, dentadas en el margen con un peciolo muy marcado. Planta con hojas caulinarias ausantes o con una sola muy reducida o bracteiforme, el involucro con una pilosidad variada y tallos que se bifurcan en ángulo recto. Flores amarillas, y las hojas están dispuestas en la base del tallo y son pilosas. Arbusto dioico con corteza lisa y grisácea, hojas esclerófilas, onduladas, ovaladas y con pequeñas espinas en el margen. Son persistentes, alternas y simples. Las flores son blancas, pequeñas y unisexuales, y el fruto es una drupa roja brillante en la madurez, globosa. Esta planta tiene tallos simples foliosos, hojas alternas, simples. Las basales son largamente pecioladas, a modo de roseta, son acorazonadas reniformes. Las flores son sesiles, pentámeras de un color azul, con un tubo curvado y soldado casi hasta el ápice del botón floral. Escrofularia de sombra. Es una hierba perenne, rizomatosa, glabra, con corola bilabiada, verde púrpura, sobre todo en el labio superior, anteras amarillas, hojas pinnatisectas, con los segmentos son lanceolados a ovados. Habita en fisuras y roquedos y pedregales calizos en sitios umbrosos y alguna vez en sitios con sustrato silíceo. Árbol que suele ser pequeño, tiene hojas ovales con margen dentado y en verba anclicino. Las flores son blancas y están reunidas en corimbos. Los frutos son pomos en forma globoso-ovoide de color rojo y la pulpa tiene aspecto harinoso. La madera es muy dura, se ha utilizado para hacer mangos de hachas. Arbusto con copa piramidal. Hojas aciculares, planas, blandas, de color verde oscuro, dispuestas de 2 en 2. Hay tejormachos y hembras. Las flores se disponen en las axilas de las hojas. Las femeninas son ovadas en forma de copa, de un color verde al principio y rojas al madurar. El fruto es unas bayas rojas y tiene una envoltura que es el arilo. Quitado el arilo, todo es venenoso en el tejo. En cuanto a esta microreserva denominada Puntal de Navarrete en altura, decir que las unidades de vegetación prioritaria pues son pinares negrales con sabina albar. Se caracteriza porque presenta masas mixtas de pino lauricio, sabina albar y carrasca, con un extracto arbústico de enebros y sabinas. En cuanto a esta Centaurea pinae, podemos decir que las hojas superiores son lineares o lanceoladas, en general de hasta 3 milímetros, y con un denso indumento lanuginoso. En los capítulos, las brácteas involucrales tienen un apéndice espinoso algo curvado, más corto que los cilios laterales, y con ala membranosa, blanquecina, ancha y vistosa. En cuanto a la sabina albar, pues decir que es un árbol perennifolio dioico, con tronco corto, grueso y retorcido en ejemplares viejos. La corteza es grisácea o parduzca y se desprenden tiras delgadas. Las hojas jóvenes son aciculares, sin margen escarioso, y las definitivas son escomiformes, imbrincadas, verde oscuras y con asperas al tacto.
Planta leñosa con tallos erectos o ascendentes. Los jóvenes son blanco-tomentosos. Las hojas son sesiles, lineares, revolutas en el margen, con un haz verde grisáceo y un envés blanquecino. Las flores son verdes o rosadas y están dispuestas en inflorescencias glomerulares subglobosas. Las brácteas son lanceoladas, más largas que la cabezuela, y las bracteolas son pecioladas. A continuación tenemos nuestra micorreserva del término municipal de Sacañé, que son las Peñas del Diablo. En cuanto a las unidades de vegetación prioritarias en esta microrreserva son las comunidades de roquedos calizos de umbría, los pinares mixtos con tejo y los pastizales viváceas supramediterráneos. La primera planta que vamos a describir es la Arabis, que es una planta rizomatosa cubierta con pelos estrellados, y en los tallos también presenta pelos simples. Las hojas son con margen entero, las basales son arrosetadas y despatuladas a lanceoladas, las caulinares son elípticas, los Starmeria tienen unas hojas lineal lanceoladas, agudas, nervios marcados, capítulos de 2 a 3 centímetros, brácteas involucrales glabras y escariosas, y las bracteolas más cortas que el cáliz. A su vez el cáliz tiene un espolón menos de un cuarto del tubo. Esta cariofilácea podemos indicar que tiene una lámina de los pétalos redondeada, el epicáliz con frecuencia es igual o mayor que la mitad del tubo calicino, y el cáliz es de hasta unos 16 milímetros de longitud. Sterinus hispanicus pues es una planta herbácea rupícola con una roseta basal de hojas. Las flores son de menos de 1 centímetro, con una corola rosa violácea que sobrepasa el cáliz. Las hojas tienen una cierta pilosidad blanquecina y las de la roseta basales son largamente pecioladas. Hierba cubierta de cierta glandulosidad, poco pegajosa, hojas caulinares escasas, enteras, sobre todo las tiene basales, son de un color verde claro, con pelos simples largos y sobre todo glandulosos. Hojas oblongo-lanceoladas, subespatuladas y con margen poco dentado. Los capítulos con pelos glandulosos y estrellados y receptáculo hirsuto. Arbusto que habita en zonas en grietas de rocas en zonas frescas de alta montaña. Las hojas son opuestas, enteras, subcoriáceas. Las flores son blanco-rosadas, se disponen en parejas en las axilas foliares, la corola es campanulada y los estambres más o menos pilosos en la mitad inferior. Planta perenne, erecta o decumbente, tallos simples, foliosos, hojas alternas, simples, las basales largamente pecioladas, dispuestas a modo de roseta, flores sesiles, pentámeras con corola azul, con un tubo curvado, soldado casi hasta el ápice floral, y androceo con 5 estambres. Subarbusto rastrero que crece aplicado contra las rocas. Las ramas son tortuosas, fuertemente leñosas, hojas pequeñas y finamente dentadas, caducas, alternas. Las flores son unisexuales de un color verdoso amarillento y el fruto se endrupa de un color rojo, en principio, luego suele ser un negro azulado. Arbusto con rizoma estolonífero, tallos cubiertos de espinas y aguijones rectos, hojas compuestas por foliolos con envez no glanduloso y borde glabro, están dentadas, flores solitarias con corola de 3 a 4 centímetros de diámetro, con pétalos blancos, enteros o ligeramente escotados, los sépalos son lanceolados, glabros o con glándulas, y el fruto es en úrnula subesférica de color rojo oscuro casi negro. Esta saxifraga es una hierba cespitosa con tallos floríferos rojizos, erectos, las hojas con glándulas sesiles que las hacen brillantes y viscosas al tacto, divididas en lóbulos lineales y obtusos, las flores con pétalos blancos. El tejo es un arbusto indiferente edáfico con una copa piramidal amplia, con hojas lineal aciculadas, planas blandas de un color verde oscuro, dispuestas de 2 en 2. Las flores están dispuestas en las axilas de las hojas, el fruto son bayas rojas y la envoltura, que es el arilo, es lo único que no es venenoso, todo lo demás es venenoso. De este tomillo podemos decir que es una mata leñosa, postrada, pubescente, con hojas lineal oblongo-lanceoladas, planas, el cáliz con un tubo peloso, con dientes superiores ciliados y con cola blanco-rosada. En relación a esta microrreserva del Toro, que es el barranco de Sauquillo, decir que las unidades de vegetación prioritarias son los setos de Taxus bacatas en riberas de barranco y los roquedos calizos de Umbría. En relación a este ácer, podemos decir que suele habitar en grietas de rocas, es caducifolio, tiene corteza lisa y grisácea, las hojas son opuestas y palmadas con peciolo largo y rojizo, los frutos son en disamaras, se disponen en parejas con una larga ala membranosa por cada semilla, y las flores son amarillas dispuestas en corimbos colgantes.
Este ribes es un arbusto dioico con troncos muy ramificados, hojas verdes, con margen dentado, con peciolo glanduloso. Las flores están dispuestas en racimos densos y erectos y el fruto es en baya globosa de un color rojizo. Esta saxifraga es una hierba cespitosa con tallos floríferos rojizos, erectos, hojas con glándulas son sesiles que las hacen brillantes y viscosas al tacto. Están divididas en lóbulos lineares y obtusos y las flores con pétalos blancos. En relación al tejo, es un arbusto indiferente edáfico, con copa piramidal, con hojas lineares aciculadas dispuestas de dos en dos. Las flores están en las axilas de las hojas, el fruto es en baya rojiza y, salvo la envoltura que es el arilo, que es roja, del fruto, todo es venenoso en el tejo. Esta microreserva del término municipal del Toro tiene como unidad de vegetación prioritaria los bosques supramediterráneos de Juniperus turífera, que es la Sabina albar. A continuación tenemos la Sabina albar, que es un árbol perennifolio dioico con corteza grisácea parduzca que se desprende en tiras delgadas. Las hojas jóvenes son aciculares y las definitivas son escomiformes imbrincadas. Los frutos son en gálbulos globosos, azulados, pardo negruzcos en la madurez y la planta es tóxica. Aquí tenemos un liquen que habita en los sabinales ibéricos, epicita sobre la Sabina albar. En cuanto a esta microreserva que está en Caudiel, decir que las unidades de vegetación prioritarias son las pedrizas de montaña con acebo y tejo y roquedos calizos de umbría. Esta crucífera leñosa en la parte basal, con tallos ramosos desde la base, tiene unas hojas con pelos ásperos, ni muy rígidos ni suaves, y margen con dientes estrechos, bastante profundos y que se revuelven hacia la base foliar. Los lóbulos laterales son ni muy anchos ni muy estrechos. Aquí tenemos un acebo, es un arbusto dioico, caracterizado por este tipo de hojas características, con sus pequeñas espinitas en el margen, y con unos frutos que son globosos, que son una drupa roja, brillante en la madurez. Estas son una lonicera, un arbusto que habita en grietas de rocas, tiene hojas opuestas, enteras, subcoriáceas. Decir que las flores son de color blanco, se disponen en parejas en las axilas foliares, la corola es campanulada y los estambres más o menos pilosos en la mitad inferior. Esta saxifraga es una hierba cespitosa con tallos floríferos rojizos erectos. Las hojas son sesiles con glandulosas que las hacen brillantes y viscosas al tacto, divididas en lóbulos lineares y obtusos y las flores con pétalos blancos. A continuación tenemos esta escrofulera de sombra, es una hierba perenne, rizomatosa, glabra, con corola bilabiada, de un color verde púrpura, en el labio superior más púrpura, con anteras amarillas. Las hojas son pinnatisectas con los segmentos lanceolados a ovados. También tenemos tejo, caracterizado este arbusto indiferente edáfico por esas hojas aciculares planas blandas de color verde, dispuestas en dos, y por los frutos en bayas rojas. Indicar que quitar la envoltura, que es el arilo, que es roja del fruto, que no es tóxica, todo el árbol es venenoso. Y terminamos esta exposición de las microreservas que pueden ustedes encontrar en la comarca del Alto Palancia con esta última microreserva, que es la de la Umbría de Villar, ubicada en la Sierra de Espadán.